Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y damos paso a una entrevista con el ministro de Salud, José Ruales. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, hace unos días, ministro, usted anunciaba que se pagó $40 millones a prestadores. Esto es para, comprar los medicamentos que estaban faltando. Confirmó este pago de 40 millones a prestadores de servicios como Solca, hospitales, clínicas privadas, también al IES, entre otros. ¿Cómo está la situación de la salud? ¿Cómo está el sistema de salud? Y ¿cómo avanzamos una vez que se ha declarado la emergencia y había este desabastecimiento de medicinas? ¿Cómo estamos ahora? ¿En qué se ha avanzado? Bienvenido, ministro. Buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación y para poder informar a la ciudadanía. Durante estos últimos 30 días que he estado a cargo del ministerio, hemos avanzado de una manera importante en lograr el mejoramiento del funcionamiento del sistema de salud, cubriendo las falencias que teníamos, ¿no? Tal como usted planteaba, en primer lugar, hemos avanzado en un esquema de pago a los prestadores externos, ¿no? Estos son las clínicas, hospitales privados, las dializadoras y los pagos que se hacen a Solca, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, por ejemplo. Hemos realizado ya hasta el momento 235 millones de dólares en pago de la deuda y estamos con una proyección ya con recursos fijos establecidos de 30 millones mensuales de aquí hasta fin de año. De esa manera estamos cubriendo una importante parte de la deuda que recibimos, especialmente y hemos cubierto las deudas que habían desde el año 2016 al 2021 y hemos hecho este plan de pagos con los prestadores para que puedan seguir trabajando de una manera normal en la atención a los pacientes que se refieren desde el Ministerio de Salud. Y lo mismo a través del Gabinete Sectorial de Salud se ha estado apoyando al IES para que haga lo propio con sus recursos, con las deudas que mantiene con sus prestadores, ¿no? Recuerden que a pesar que el Ministerio de Salud vigila, regula, normatiza el sistema, cada una de las entidades tienen autonomía en la gestión y en el origen de los recursos. Por otro lado, en el tema de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, hemos cumplido las etapas definidas en la emergencia y hemos incorporado al momento 6 diferentes modalidades para abastecimiento, ¿no? Estamos ya recibiendo desde la semana pasada, desde la semana anterior en realidad, los medicamentos que hemos comprado primero por catálogo electrónico, ¿no? En este momento hay 182 medicamentos y tenemos más de 900 procesos de compra que están en marcha y que empezaron a entregarse. Estos medicamentos se van a hacer llegar en entregas mensuales de aquí hasta fin de año y con eso vamos a abastecer por 8 meses, es decir, hasta marzo del próximo año, mientras se inician los nuevos ciclos de compra. En el caso de la emergencia, hemos realizado 111 contratos de medicamentos y 50 para abastecimiento de insumos y dispositivos médicos. Estos medicamentos empezaron a llegar el 1 de agosto y se deben recibir totalmente hasta el 17 de agosto. Pero al mismo tiempo seguimos con el proceso de medicina cerca, que es la entrega de los medicamentos de consulta externa en las farmacias privadas, ¿no? Llevamos más de 15,000 recetas entregadas al momento. Esto nos permite que los establecimientos de salud, en el caso de Portoviejo, por ejemplo, cerca del 50% de los pacientes de consulta externa reciben ya medicamentos a través de este programa que está terminando su fase de prueba
esta semana. Estamos haciendo el análisis para iniciar el proceso con más de 30 hospitales durante este mes de agosto y septiembre. Y al mismo tiempo, siempre en el marco del Gabinete de Salud, se nos ha informado que el IES también empezará esta semana con un pilotaje en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y en el Hospital Andrade Marín. Nosotros esperamos hasta fin de año cubrir la mayor parte de los establecimientos, ¿no? Pero no contentos con eso, tenemos otros mecanismos de compra, hemos asignado los recursos para los medicamentos oncológicos, es decir, de cáncer y de enfermedades raras, los medicamentos judicializados, los medicamentos para la hemofilia, por ejemplo. Todos esos elementos están ya en la mayor parte de los casos ya comprados. Hay unos pocos que están en proceso de compra, y aquellos que no se han logrado con estos mecanismos, iniciamos procesos de compra internacional, ¿no? Con Naciones Unidas estamos recibiendo 7 medicamentos más este mes, y mantenemos compra de medicamentos estratégicos, ¿no? Estos son, por ejemplo, para el VIH, para la tuberculosis, para la lepra, para malaria, etcétera, que se compran a través de la Organización Panamericana de la Salud. Con eso ya la ciudadanía, espero que durante el transcurso del mes empiece a sentir, porque los medicamentos se compran y van directamente hacia las zonas, hacia los distritos y hacia los hospitales y centros de salud, ¿no? Ese es de tal manera que una vez que ya tenemos en marcha este tema, empezamos a trabajar en otras estrategias complementarias. La primera y la más grande va a ser fortalecer el primer nivel de atención, fortalecer la capacidad de nuestros centros de salud para que puedan controlar, prevenir las enfermedades y atender, entregar la medicina en esos lugares para evitar que los pacientes tengan que llegar a los hospitales. Bueno, muy importante, amigos. 8:30 dialogamos con el ministro de Salud, José Ruales. Ahora, ministro, sobre este plan tan importante que emprendió el gobierno, plan de externalización de farmacias que ya inicia su fase 2. Bueno, cuéntenos cómo está avanzando, qué en estos planes piloto que se implementaron en los hospitales en el país ha cumplido con las expectativas que se plantearon, con las metas, y bueno, explíquenos un poco de este proceso, de las fases y qué esperamos de todo ello, de los resultados que ha arrojado este plan de externalización de farmacias. Así es, la primera fase del plan de externalización de farmacias ha ido de acuerdo al cronograma. Yo creo que hemos tenido mucho éxito en esta primera fase, en donde tanto el Ministerio de Salud, los hospitales, las farmacias privadas de la red están aprendiendo cómo desarrollar este proceso. Empezamos en el Hospital Abel Gilbert y el Monte Sinaí en Guayaquil el 15 de julio, el 22 de julio en el Vicente Corral Moscoso en Cuenca, luego el 27 de julio en el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, y terminamos el 4 de agosto en Quito en el Eugenio Espejo y el Pablo Arturo Suárez. En estos hospitales se van entregando ya, como le digo, la mayoría de las recetas, o alrededor de la mitad de las recetas de consulta externa, para ser ya entregada en las farmacias privadas. ¿Qué medicamentos estamos entregando en este momento? Principalmente los medicamentos de los enfermos crónicos, ¿no? Los pacientes con diabetes, con epilepsia, con hipertensión, etcétera, que requieren medicamentos para 1 a 3 meses, de tal manera que ellos reciben ya una receta completa para el mes completo, o una receta triple en donde cada mes van a retirar el medicamento. Es una receta electrónica con un código de barras. En la farmacia leen el código de barras, entregan el medicamento y automáticamente esa receta queda bloqueada para que no pueda ser utilizada nuevamente. El paciente puede retirar durante 3 días de plazo que tiene el medicamento cerca de su casa, cerca del hospital, etcétera. Los medicamentos que se entregan automáticamente suben al sistema electrónico tanto del Ministerio de Salud como la red de farmacias, para que sean facturados y para poder hacer el seguimiento.
El resto de medicamentos se siguen entregando en la consulta externa del hospital, especialmente estos medicamentos estratégicos que compra el ministerio directamente, ¿no? Para pacientes con VIH, medicamentos más costosos para tuberculosis, etcétera, ¿no? Ujú. De esta manera vamos cubriendo la demanda y el abastecimiento de los medicamentos. ¿Qué es lo que ha pasado? Tenemos en este momento más de 15,000, a pesar de que, digamos, en Quito solamente lleva 2 días, ¿no? Tenemos, eso significa que hemos entregado 15,000 recetas que se han prescrito y se han entregado ya una gran cantidad de medicamentos. Tenemos 6 cadenas que han firmado convenios, ¿no? Esto es Econofarm con Sanasana, Difare con Cruz Azul, Farmenlace con Económicas, Farmamía con Farmacias Mías y el grupo Uskokovic en Manabí con Farmacia San Gregorio. Pero tenemos ya 1,100 farmacias calificadas, ¿no? Que se han calificado para ser prestadores y tenemos en este momento que estamos trabajando con un número de 282 establecimientos en estas 4 ciudades donde empezamos el trabajo de entrega de los medicamentos a través de las farmacias privadas. Bueno, importante, las 8:34 dialogamos con el ministro de Salud, José Ruales. Y bueno, también, además de esta situación de emergencia del sistema de salud, del plan de esterilización de las farmacias, hay otro tema, y es que estamos en pandemia y sobre el plan de vacunación. En julio arrancó un nuevo plan masivo de vacunación, ministro, para cumplir esta meta. Entiendo que brigadas del ministro de Salud se han desplazado a distintos lugares y, bueno, ¿cómo estamos avanzando? ¿Cómo está la situación de la pandemia en estos momentos? Bueno, en términos generales, la situación de la incidencia del número de casos se mantiene estable, ¿no? No tenemos en esta semana un incremento de casos, ni tampoco un decrecimiento, es decir, estamos en una meseta en el número de casos a nivel nacional. Esta varía un poco entre provincias y seguramente en las próximas semanas, más o menos son ciclos que estamos observando de 5 a 8 semanas en que los casos están subiendo y luego vuelven a bajar. Sin embargo, lo bueno es que no tenemos incremento de casos de hospitalización en UCI, por ejemplo. Las unidades de cuidados intensivos se mantienen con el mismo número y también los fallecimientos, que no han crecido en la misma proporción que crecen los casos, ¿no? Debido a eso y debido a que tenemos que saber convivir en el futuro con esta enfermedad que va a estar presente seguramente mucho tiempo, es que estamos buscando las formas de que toda la población reciba su dosis de refuerzo, especialmente todos los adultos mayores de 18 años, los mayores de 12 que tengan alguna comorbilidad, pero es esencial en las personas mayores de 50 años que ya tengan su primer refuerzo, su tercera dosis, porque son las personas que en la práctica tienen mayor riesgo, ¿no? Todos los fallecimientos que han ocurrido las últimas 5 semanas, a veces 4 hasta 7 por semana, han ocurrido en mayores de 50 años que tienen alguna comorbilidad, tienen diabetes, tienen hipertensión. Muchos de ellos ingresaron al hospital por otra causa y tuvieron también al mismo tiempo el COVID. Por eso es que hemos reforzado un poco la campaña de vacunación para este mes de agosto y septiembre, una vez que todos hayan cumplido 4 meses de la última dosis, porque vemos que la protección de 3 dosis ante especialmente la muerte, el riesgo de fallecimiento es de más del 95%, de acuerdo al estudio que hemos hecho en el país. Entonces, por eso tratamos de buscar las formas de proteger mejor a la población, y esto lo estamos coordinando tanto con entidades públicas como privadas, con el Comité Empresarial, la Cámara de Comercio, de tal manera que se incentive a los trabajadores, a los empleados, a sus familias,
se den las facilidades. Estamos trabajando en los centros comerciales también para montar, como ustedes habrán visto, muchos de ellos centros de vacunación, captar a la población que pasa por allí. Y con esta ayuda esperamos durante estos 2 meses lograr más de 10 millones de personas vacunadas con el primer refuerzo. Bueno, importante la vacunación, la pandemia no ha terminado, amigos. Dialogamos con el ministro de Salud, José Ruales. Y bueno, respecto a tema de COVID también, hay que preguntarle por qué la decisión de ya no pedir, por ejemplo, el carnet de vacunación al ingreso de lugares públicos. ¿Por qué se tomó esa decisión si es que todavía estamos en este plan, impulsando este plan masivo de vacunación? Sí, porque el carnet de vacunación que se ha estado solicitando es el carnet con 2 dosis de vacunas, que era el esquema completo. Y en el caso de los adultos, los mayores de 25 años, tenemos el 90% vacunado. Claro. Y los que faltan por vacunar, básicamente son personas que están en el sector rural, en la periferia, en la región amazónica, etcétera. Por lo tanto, el utilizar personal porque esto es solamente para lugares o establecimientos no esenciales, ¿no? Es decir, centros comerciales, restaurantes, bares, discotecas. Nunca se solicitó el carnet de vacunación para instituciones públicas, ¿no? Para bancos o para entidades como los ministerios, etcétera, ¿no? Entonces, el solicitar tener personal trabajando, solicitando un carnet donde más del 90% están vacunados, no genera ya, no se logra ya la identificación de personas no vacunadas, ¿no? Claro. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es dejar de solicitar el carnet con 2 dosis y vamos a solicitar una vez que se complete. En este momento tenemos entre el 40 y 50% de personas vacunadas con las 3 dosis. Una vez que logremos un poco más de cobertura, vamos a proponer al COE el utilizar el carnet con 3 dosis, es decir, con una dosis de refuerzo. Pero mientras tanto, el hacerlo de esta manera no está generando impacto y hemos hablado con las personas de los centros comerciales, por ejemplo, para que las mismas personas apoyen a las brigadas de vacunación, ¿no? En lugar de pedir el carnet con 2 dosis en este momento, van a estar solicitando el apoyo para que las brigadas de vacunación del ministerio que se instalen allí tengan estas personas para que capten a los ciudadanos, para que los guíen, etcétera. Una vez que mejoremos la cobertura con la tercera dosis, ahí tomaremos la decisión de cómo hacer para controlar el cumplimiento. Y ministro, una pregunta final. Entiendo que el Ministerio de Salud también camina hacia liberar la venta de pruebas diagnósticas de COVID-19, estas pruebas de antígeno que son pruebas rápidas. ¿Cómo está avanzando esto? Sí, el día de hoy tenemos ya el informe del comité que se ha formado junto con el ARCSA para definir los criterios de aprobación de las pruebas que pueden ser liberadas, ¿no? Estos criterios reúnen básicamente 2 requisitos. El uno, que sean pruebas que tengan registro sanitario, alta sensibilidad y especificidad, es decir, que sean pruebas que en realidad detecten adecuadamente los casos positivos. Y segundo, que exista un mecanismo por el cual las personas puedan ingresar el resultado de las pruebas para tener una visión desde el Ministerio de Salud de las personas que se realizan la autoprueba, ¿no? Con esas condiciones hemos hablado con los distribuidores, con el ARSA, etcétera. Esperamos para mañana en el COE tener una decisión definitiva sobre el uso de pruebas rápidas o autotest. Bien, muchísimas gracias al ministro de Salud, José Ruales, por actualizarnos, cómo avanzan distintos temas, una vez que se ha declarado la emergencia en la salud de nuestro país, los pagos que están pendientes, que se están realizando, los medicamentos que también están pendientes para abastecer los hospitales y, por supuesto, también cómo se sigue conteniendo o luchando de alguna manera esta pandemia que ya tenemos más de 2 años en ella. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica, y un muy buen día lunes y una muy buena semana para usted y todos sus oyentes.